Hola, hoy en Palabras Simples los invitamos a hacer una pausa para mirar la historia de Guayaquil desde una perspectiva diferente. Cada mes de julio conmemoramos las fiestas patronales de Santiago y también la fundación de la ciudad. Son celebraciones profundamente arraigadas en nuestra memoria colectiva, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo se ha construido ese conocimiento histórico y qué investigaciones lo sustentan. Detrás de cada fecha, de cada mapa y de cada documento existe el trabajo de historiadores que durante años han revisado archivos, contrastado fuentes y analizado evidencias para comprender mejor los orígenes de Guayaquil. En esta ocasión conversaremos con el historiador Fernando Mancero, quien compartirá parte de ese proceso de investigación y nos ayudará a entender que la historia no es un relato inmutable, sino una disciplina que se fortalece con el estudio, el análisis y la permanente revisión de las fuentes. Conocer la historia no significa cambiar el pasado, significa comprenderlo con mayor profundidad y valorar el camino que ha recorrido nuestra ciudad y fortalecer nuestra identidad. Soy Olga Guerra y esto es En Palabras Simples. Bienvenidos. Estamos en el mes de julio, una época en la que por tradición los guayaquileños conmemoramos la fundación de nuestra ciudad. Son días de actos cívicos, sesiones solemnes, desfiles, una agenda que recuerda el nacimiento de Santiago de Guayaquil. Sin embargo, detrás de esta conmemoración existe una historia mucho más compleja de la que habitualmente conocemos. ¿Fue realmente una sola fundación? ¿Por qué algunos historiadores hablan de un proceso fundacional? ¿Qué documentos sustentan estas afirmaciones? Hoy queremos alejarnos de los lugares comunes para conocer qué dicen las fuentes históricas, porque este tema continúa siendo objeto de investigación y para ello nos acompaña el historiador Fernando Mancero, que una vez más viene aquí a este espacio en Palabras Simples a darnos información valiosísima para poder seguir construyendo ciudadanía precisamente. ¿Cómo está, querido Fernando? Olguita, qué gusto estar nuevamente en este magnífico espacio y muchas gracias por la invitación y la confianza. Estamos pues en julio, conmemoramos este tiempo de fundación. Qué importante es conocer esos escenarios antes de las fundaciones. ¿Qué nos puede contar sobre eso, querido Fernando? Bueno, hay varios antecedentes. Tenemos que tener claro que, bueno, en primer lugar, julio es el mes en que festejamos al santo patrono de España, que es Santiago, ¿no? Se lo venera en Santiago de Compostela y durante siglos fue invocado por las huestes españolas para expulsar primero a los moros y luego en cada batalla que tuvo la corona fue invocada su ayuda. Entonces, cuando ellos llegaron a América, a las ciudades principales la bautizaban con el nombre de Santiago. El nombre de la ciudad era el del santo, así como de ahí otros santos como San Francisco, San Juan, etcétera, San Pablo. Pero eh, le aumentaba luego el topónimo donde se asentaban, o a veces también había un patronímico que se colocaba, pero básicamente es el topónimo. Entonces vemos el primer Santiago que existe en América, es Santiago de los Caballeros en la actual República Dominicana, más tarde Santiago de Cuba, etcétera. Entonces debemos tener eso como telón de fondo. Luego, Fernando, eh, sí, Fernando, disculpe, antes de continuar, para que la audiencia que nos está siguiendo en estos hechos históricos que son súper importantes, vamos un poco desmenuzando qué es topónimo, entrar ya. en ese término. El topónimo es el nombre del lugar donde se asentaba la ciudad, ¿no? Son los nombres de los sitios, ¿no? Perfecto. Entonces, nuestras ciudades que tienen fundación española eh,
son nombradas de esa manera, como Santiago de Guayaquil, San Francisco de Quito, San Gregorio de Portoviejo, Santa Ana de Cuenca. Entonces, y así en el resto de América, ¿no? Tenemos el ejemplo más palmario, que es Santiago de Chile, ¿no? En el caso de ellos, la ciudad se llama Santiago directamente, nada más. Nosotros Ujú. usamos básicamente el topónimo. Ellos no lo usan sino para diferenciarse de los otros Santiagos. Eso es un topónimo básicamente. Entonces, cuando llegaron a América, hicieron de ese modo. Eh, a mí me gusta remontarme, aunque algunos me dicen que soy yo exagerado, pero sí, sí me gusta remontarme a los viajes de Pizarro hacia la conquista del Imperio Inca. Básicamente al segundo viaje, ¿no? Sería muy largo meterme a explicar todos los viajes y gran medida innecesario, pero este viaje es importante. Es el segundo viaje en que ocurre, por cierto, aquella situación de la Isla del Gallo y los 13 de la Fama, y que Pizarro recorre la costa pacífica colombiana, que es una costa que incluso hoy es muy poco habitada, dado que la selva llega hasta el mar y es una zona extremadamente lluviosa, selvática y agreste, que no permitía el asentamiento de poblaciones importantes, avanza por esta costa, llega a la costa esmeraldeña, que es muy similar, es parte del Chocó, pero luego avanza hacia el sur y llega al norte de Manabí, en que el clima cambia y se torna mucho menos lluvioso, mucho menos selvático y más accesible a la conquista y al recorrido. Es ahí que encuentra el río, un río que le servirá de referencia a él. Y casualmente, y justo de lo que estamos hablando, lo bautiza como Santiago. Ese río es un río pequeño que no está actualmente identificado a cuál se refería cuando él dice Santiago, pero está más o menos a la altura de Cojimí, es una cosa así. ¿Ah? Entonces, luego pues sigue hacia el sur, encuentra a Tumbes, etcétera, etcétera. Pero hago referencia a esto porque este referente geográfico va a servir para que cuando él vuelva a España, que lo hace a continuación, él regresa a España y se presenta ante la corte del emperador y le cuenta que ha descubierto un gran imperio y que lo quiere poner a las órdenes de su majestad y toma como referencia este río. Él pretende, más tarde le será otorgado, que a partir de una línea horizontal que pase desde este río hacia el sur, porque él consideraba que de allí hacia el sur era una zona conquistable y colonizable, eh, se le otorgue. Entonces, vamos a ver a continuación una imagen en la que, en la que vamos a mostrar las capitulaciones que Pizarro logra del emperador. Es así que Pizarro llega a España y se presenta a la corte imperial. La corte estaba en ese momento presidida por la esposa del emperador, ya que el emperador Carlos V, Carlos I de España, se encontraba en las guerras por Europa. Entonces ella, la emperatriz, es la que recibió a Pizarro. No obstante que en la mayoría de los cuadros e ilustraciones que se hacen al respecto, lo colocan al emperador, eh, un anciano recibiendo a Pizarro, ¿no? Siempre con grandes errores, porque para la época el emperador tenía más o menos 30 años y nunca lo recibió a Pizarro, sino su esposa. Entonces, doña Isabel de Portugal, por cierto, a la sazón se decía la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Más tarde morirá en plena juventud, pero esa es otra historia. Y como vemos, consiguió de la emperatriz estas capitulaciones.
haciéndome eco de las sugerencias de Olguita, vamos a aclarar lo que es una capitulación, ¿no? Porque nosotros Sí. tenemos como que la capitulación es algo como cuando uno se rinde y capituló. En aquel Ujú. entonces no se trataba de eso, sino se trataba de una especie de contrato o permiso que otorgaba la corona para hacer tales y cuales cosas y digamos, las prebendas que se le otorgaban a quien las hacía. Entonces tenemos ahí presente lo que consiguió Pizarro en las capitulaciones de Toledo. Miren ustedes, otorgadas el 26 de julio de 1529. El emperador tenía 29 años. Como vemos, en principio a la corona se reservó el quinto real, es decir, el 20% de las riquezas descubiertas. Eso se va a aplicar durante todo el periodo virreinal para la extracción de la plata, del oro y de todos los demás comercios, porque siempre existe la confusión de que todo el oro se fue a España. Lo que se iba es un quinto de todo. El resto se quedaba en América o se iba a Asia para comerciar. Quedaba en manos de los comerciantes y de los dueños de las minas que comerciaban. Entonces vemos que Pizarro fue nombrado adelantado gobernador, capitán general, alguacil mayor de la Nueva Castilla, que así se pensó que se llamarían los territorios a él otorgados. Y dice, la extensión de su gobernación era de 200 leguas, 1110 kilómetros al sur del río Santiago, aquel que hemos señalado hace un momento, siempre y cuando se fundasen en la zona tres ciudades. Tener en la cabeza esto, él para tomar posesión de estas tierras tenía que fundar tres ciudades y tenía un sueldo de 720.000 maravedíes al año. Muy bien. Eh, luego siguen las prebendas de Almagro, de Hernando de Luque, ustedes ya las leerán ahí, pero es importante esta primera parte, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Pizarro en su tercer viaje, luego de que regresa de España con estas capitulaciones, llega a América, se embarca hacia lo que los españoles denominaron el Perú. También debo de aclarar que la gente que habitaba el Tahuantinsuyo nunca se identificaba a sí misma como peruanos. El nombre de Perú se lo pusieron los españoles en base a un río que existe en Colombia que se conocía como Virú, Perú o Virú con B chica, no se sabe bien porque pues son lenguas ágrafas y todo lo que estaba al sur de ese río lo denominaron pues genéricamente Perú o Virú, porque ustedes en los datos antiguos van a encontrarlo de las dos maneras. Entonces, se dirige hacia allá y para no hacer largo el cuento, viene el tema de Cajamarca, conquista Cusco, pues toda esta épica y, oh, sorpresa, se había olvidado de fundar pues aquellas tres ciudades establecidas en las capitulaciones de Toledo. Entonces, de eso él no se había percatado, ni sus lugartenientes, pero sí Alvarado, un conquistador que conquistó Guatemala, etcétera, etcétera, famoso por su crueldad y violencia. Se había dado cuenta de esto y pensó quitarle la expedición, quitarle las tierras. Es así que, pero sabiendo Almagro la ferocidad de este hombre, todo lo que inventa, etcétera, las expediciones de por acá con relativa facilidad, pero dándole una buena cantidad de dinero a Alvarado. Entonces ahí comienza, o este es el medio del asunto, que fue fundada la ciudad de Santiago en lo que es la llanura del Iribamba, muy cerca de la archifamosa iglesia de Valvanera, que todos conocemos, que es la más antigua y todo lo que... Eh, este olvido provocó pues la, la ambición de Alvarado.
que armó una gran expedición. Pero como nada es oculto bajo el sol, Pizarro se dio cuenta de esto. De tal forma que ordenó a Diego de Almagro que a toda velocidad vaya hacia el norte, adelantándose a Alvarado antes de que Alvarado pretenda fundar ciudades. Por lo cual él va lo más al norte posible y ordena a sus exploradores que van adelante de él que esté seguro que donde lleguen ellos, Alvarado llegue 3 días después, al menos 3 días después. Entonces, eh, Almagro llega a la zona central de lo que ahora es nuestra patria, el Ecuador, y como Alvarado estaba ya relativamente cerca, se apresuran a fundar la ciudad de Santiago de Quito. ¿Por qué Santiago de Quito? Debemos de sacar la cabeza y pensar que Quito solo es la ciudad que conocemos actualmente. Los lugareños conocían a toda la zona como Quito, ¿no? Esta parte de los Andes era una zona. Y por eso ellos fundan la primera ciudad en el territorio de lo que es actualmente el Ecuador, ahí con el nombre de Santiago. Ya he explicado el tema del santo. Entonces, como ciudad principal, fundan a Santiago con el nombre de Quito, Santiago de Quito. El topónimo es Quito. 3 días después, fundan la villa de San Francisco de Quito. En ambas fundaciones, como decíamos, 13 días después se funda la villa de San Francisco de Quito. Más tarde, cuando se traslade esta villa a la zona donde está actualmente la ciudad de Quito, el cabildo la ascenderá a ciudad. ¿eh? Cabe la aclaración. Santiago fue fundada inicialmente como ciudad en forma directa, pero como habíamos dicho, dado que fue fundada al apuro y esta ciudad, entre comillas, fue una ciudad de papel y fue una ciudad que no alcanzó a ser más que un real, es decir, un campamento, y la conquista necesitaba un puerto con salida al mar. Almagro le encarga a Sebastián de Benalcázar que busque el sitio apropiado donde haya comunicación con el mar, no directamente en la playa a orillas, sino un sitio que esté en un río para que tenga conexión con el mar. Es así que baja a la costa y se sitúa eh, y establece esta ciudad. No la vuelve a fundar, vamos a aclarar esto directamente. No la vuelve a fundar porque las ciudades, igual que los nacimientos, solo se dan una vez, se fundan una sola vez. Entonces, Benalcázar en 1535, se supone que más o menos en abril, traslada a la ciudad a la zona de Boliche. Pero ¿qué ocurre? La zona donde actualmente está Boliche, toda esa zona e incluso la cuenca del Guayas se llamaba y debería seguirse llamando Guayaquil. Y en esa zona tenía además su asiento el cacique Guayaquile, ¿no? Con unos amigos arqueólogos e historiadores hemos ido a visitar esa zona y nos hemos encontrado con la gratísima sorpresa de que aún existen las tolas en las cuales muy probablemente habitó el cacique Guayaquile, de donde nuestra ciudad toma su nombre. Ahora, los estudios más avanzados nos indican que este cacique se llamaba Guayaquile, pero porque era, digamos, su cargo, era el cacique de Guayaquil.
Así como ahora pues conocemos que existe el príncipe de Gales, etcétera, ese era su cargo, él era el cacique de Guayaquil. La zona se llamaba así. Entonces el topónimo que adquiere Santiago es Guayaquil. Antes de continuar con la siguiente imagen, en el caso Sí, de Boliche, actualmente, ¿cómo se llama el lugar? es boliche. Boliche mismo, porque yo sí he escuchado boliche, pero eso queda por Yaguachi, ¿no? ¿O estoy Claro, confundido? claro, ¿Es, claro, sí, es lo mismo. sí, es lo O sea, mismo? todo sí, claro, estamos hablando del mismo sitio. Oh, ya, Sí, 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 esa es la vía Durán Tambo, la vía para allá, la vía, ahí uno se la encuentra, y vía sobre el lado Durantambuyá. derecho está el río Boliche, que cambia de nombre no sé cuántas veces, se llama Taura, Bulubulu, etcétera, eso es una. Entonces, nuestra ciudad adquiere el nombre del topónimo ya en la costa, Guayaquil. Pero, como he dicho antes, aquí tenía su asiento el cacique Guayaquile. Antes esto estaba un poco en el aire, pero se encontró este documento fechado el 5 de marzo de 1539, como ven ustedes, y hecho en Cusco por el ya entonces Marqués Don Francisco Pizarro Adelantado, como pueden ustedes leer ahí, dan todos sus títulos. Por cierto, si ven alguna falta ortográfica, es la ortografía de la época, ¿ah? Y eso que esto ya está traducido. Los originales son muy difíciles de leer. Entonces, vamos a la parte principal que dice, y otra, proveo otra cosa, os deposito al cacique Uguay, que es de la nación de los Huancavilimas. Aquí hay una cierta referencia a los Huancavilcas, Vamos a ver. que se llama Guayaquile, lo nombra directamente, con sus indios, el cual es en la culata. Ujú. Estamos en un castellano antiguo y al referirse de que es en la culata, es así como el inglés, que el serbo estar, se está Ujú. refiriendo a que él está en la culata, ¿no? La culata es la parte más profunda de un estuario. Entonces se está refiriendo a toda la zona, a la culata, a toda la zona de lo que ahora, en la cual ahora está asentada la ciudad de Guayaquil, Durán, San Borondón y justamente Boliche también. Sí, esa Entonces, zona de boliche me llama bastante la atención porque si es un referente vía boliche, generalmente a nivel de carretera. y, Esa parte me parece muy, o sea, qué tan trascendente e importante es dentro de la historia. dentro de la historia de Guayaquil es enormemente trascendental, es pues básico. Lamentablemente por la serie de estudios erróneos y información ligera no se le ha dado importancia. Esta zona en la cual existen tolas, donde con toda seguridad vivió el cacique Guayaquile, debería ser una zona de peregrinación para los guayaquileños, porque ahí nació la ciudad donde nosotros vivimos actualmente. Ya no es el sitio geográfico, pero es el sitio espiritual, con un significado profundo de pertenencia, de mestizaje, de multiculturalidad y de esencia del ser guayaquileño. En esa zona existen, como he dicho, unas grandes tolas. En una imagen que vamos a ver a continuación, vamos a observarlas. Se las puede ver ustedes las pueden buscar en el Google, un poco hacia el sur de Boliche, en la vía que va hacia Puerto Inca, hacia el oeste, se encuentran unas tolas. Nosotros con un grupo de arqueólogos hemos ido a visitarlas. Por el momento están bien conservadas, pero pues podrían correr el peligro de que al dueño se le ocurra pasarles el tractor y ya está, ¿no? Y Claro, eso es,
lamentablemente no está dentro del ámbito del municipio de Guayaquil. No estoy seguro a qué cantón pertenece, supongo que Yaguachi, pero Claro. tendríamos que ver esto y gestionar aquello. Hay tantas cosas que hacer por la historia de nuestra ciudad que pues a veces es abrumante. Miren esta cosa tan Pero importante. claro, y antes de pasar a la siguiente imagen, ¿por qué se impone la leyenda frente a la real historia? Porque siempre hablamos de la leyenda de Guayaquil en otro sentido, y no le estamos dando real importancia, realce, inclusive en los mismos estudios que se hacen a nivel de escolaridad. Bueno, debo de decir que pues, los historiadores de la época tenían la mejor de las intenciones, pero la peor de las preparaciones, ¿no? Eran gente pues sumamente improvisada. Y en el ansia de crear nación, de crear pertenencia, se adelantaron a los estudios realmente científicos y lanzaron estas cosas. Lamentablemente coincidió con este lanzamiento de las historias del tiempo heroico, en las cuales se mencionan algunas leyendas, las leyendas del tiempo heroico, perdón, que se llaman así, entre las cuales también está la de Abdón Calderón y todo eso, y Ujú. también las historias de Gabriel Pino Roca, que nombra a la leyenda de Guayas y Quil, que eso es de los años 30, ¿eh? No es tan antiguo y coincide además, coincide además con la construcción del monumento aquel que nosotros conocemos como Guayas Equil, pero originalmente no se llamaba así, se llamó los aborígenes del Guayas en ningún Ujú. momento, pero se dieron las cosas y pues ya se asumió que era que ellos eran estos personajes guayaquileños, que para leyenda, para cuentito está muy simpático, pero desde el punto de vista histórico solo tiene el ligero sustento de que existió el cacique Guayaquile, ¿no? Con relación a la leyenda, ¿no? Porque las Con leyendas relación. siempre tienen algo de verdad. Claro. Entonces, tenemos el sitio arqueológico de la fundación de Guayaquil en la primera reubicación por Sebastián de Benalcázar. A continuación, Continuación. veamos esta imagen. En el sentido de querer conocer definitivamente más, ¿se trata de un ocultamiento o de meramente un descuido? No solamente, no hablemos de autoridades, hablemos más bien de personas estudiosas del tema de la historia de la ciudad. Mire, pienso que no es ocultamiento, pienso que es ignorancia por una parte Ujú. y por parte de las instituciones generales del Estado de una dejadez absoluta, sobre todo con la historia de nuestra región y de nuestra ciudad. Porque en la historia que aprendemos en los colegios existe un marcadísimo andinocentrismo. Yo no digo Ujú. que no se estudie aquello, porque en efecto en los Andes estuvieron las mayores concentraciones humanas y los ensayos políticos de organizaciones, comunidades, etcétera. La costa siempre fue menos poblada en aquella época, pero Ujú. independientemente de eso, también tiene su historia y en este caso una historia apasionante, ¿no? Sí. Entonces, en Pero esta imagen, estas dos imágenes que son satelitales, ustedes con facilidad las pueden encontrar en el Google Earth. La imagen de la izquierda, la puse así a propósito, está la carretera. Esta carretera es la que va para Puerto Inca, Machala, etcétera. Entonces, les puede servir de guía para encontrar esta tola. Esto está al sur del actual Boliche, de la población de Boliche, y pasando el río, justo pasando el puente que cruza el río. Y ujú. nos encontramos, hacia la derecha está un acercamiento, donde vemos que existe una construcción, que yo la vi desde la carretera,
y es una gran tola que está relativamente bien conservada, pero si ustedes se fijan, alrededor están cultivos. Esto está en una propiedad privada y ha sobrevivido gracias a al buen sentido del propietario, pero Propietario. tranquilamente el propietario, el rato que se le ocurra o la vende o lo que sea, le pueden pasar un tractor y se acabó todo el tema. Esto Oye, debería ser visibilizado sí. y puesto en valor adecuadamente, porque como me parece que dije antes, esto debería ser un sitio de peregrinación de los guayaquileños. Entonces, De cuánto espacio de terreno estamos hablando? bueno, se la ve muy grande. Yo Ajá. calculo que debe de tener unos 1500 metros de superficie, más o menos. Más o menos. Es alta, si se ¿Ustedes la llegaron aprecia allá? desde la carretera. ¿Perdón? ¿Ustedes llegaron allá, entraron al sitio? No, no, no hemos subido. Yo en esa ocasión no, pero mis compañeros sí han subido en alguna ocasión. Entonces, eh, en esa zona hay muchas tolas, incluso en la vía que es antes de Boliche. Ujú. Tengan en cuenta que toda esa zona fue creada por sedimento de nuestros ríos. Entonces, es una zona totalmente baja y plana, pero plana totalmente. Todas las prominencias que ustedes vean ahí son tolas, son creadas por el hombre. Ustedes saben ver a los lados del camino que hay casas de campesinos, unas casitas de caña sobre un montículo. Ujú. Eso es artificial, todo eso es artificial. Muchos más otras más grandes. Porque el concepto de ciudad que nosotros tenemos, de ciudad o pueblo que tenemos, es diferente al que tenían nuestros aborígenes. Eran situaciones mucho más dispersas. E incluso eran de multipropósito. Ahí sembraban, ahí enterraban a los muertos. En fin, era una cosa muy distinta. En esa zona existen las tolas y existen también los camellones, que son estructuras, esas sí, la mayoría desaparecidas, estructuras que hacen como una terraza más alta que sobresale de la inundación para poder seguir cultivando en épocas de lluvia. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, histórico, es realmente fascinante. Verdaderamente estoy realmente emocionada con toda esta información que usted nos está entregando en esta conversación y que realmente es necesaria el empezar a visibilizar más este tipo de, de situaciones que van más allá del hecho de la conmemoración y del día en el que nosotros hemos estado hablando siempre de la Fundación Privada. Vamos a ir más adelante con eso, ¿verdad? Así es, así es, Ok, así es. vamos a Entonces, pasar sí. Olguita, imagínense, ahorita estamos casi al inicio de los traslados de nuestra amada ciudad. Es el primer traslado y nuestra ciudad, de los más conocidos, que parece que hubo más, hay 7. Wow, Entonces, wow. Oh, vamos porque se hablaban de adelante. 3. No, ya le Ok, voy a indicar. ok. Porque siempre hablamos del regionalismo efectivamente existente, pero habían los indígenas de la costa y de la sierra, así serían. Claro, existían comunidades indígenas, pues desde luego, en ambas partes. El Ecuador ha sido una zona muy, muy poblada desde hace muchos milenios, muchos milenios. Tenemos la cultura justamente Valdivia y todo, esa parte de, pues, de 5.000 años. Y pues en todo el territorio nacional existen huellas de civilización desde hace mucho tiempo. Siempre, como dije en el segmento anterior, pues en la sierra va a haber mayor cantidad de habitantes, ¿no? Va a haber y van a haber ensayos de estructuras políticas bastante interesantes. Estas estructuras son las que encontraron los incas cuando invadieron el territorio, ¿no?
También recordar que los incas estuvieron muy poco tiempo en lo que ahora es el territorio del Ecuador, en la Ujú. parte sureña 60 años, en la parte del norte pues unos 40 más o menos. Sin embargo, de lo cual impusieron su idioma a lo largo de lo que nosotros llamamos el callejón interandino. Grandino. Esto no ocurrió en la costa, porque en Mm. los mapas ponen el Tahuantinsuyo como que Ah, cubría todo, pero los incas nunca conquistaron la costa. Ellos tenían con gente que estaba, digamos, a orillas del mar, comercio, eran una especie de tributarios, pero ellos no estuvieron presentes. A tal punto que, en efecto, no se impuso el idioma. Se siguieron hablando las lenguas barbacuanas, que son las lenguas originales de nuestro territorio, de los cuales vienen los nombres de la mayoría de topónimos que tenemos, ¿no? El propio Guayaquil es una lengua barbacoana. Sobrevive de estas lenguas el Shafiqui, que es el lenguaje de los indios colorados, el Cayapa, etcétera. ujú. Y en la sierra igual existían otras lenguas. Pero en la costa, por la ausencia de los incas, no se produjo esto. ¿Por qué no conquistaron la costa y sí conquistaron la costa peruana? Porque la costa peruana es un desierto y es un Mm. desierto con relativo clima suave, un clima relativamente suave y bastante sano. Recordar que los incas eran andinos y pues no les venía bien la selva tropical nuestra, ¿no? Los zancudos, las enfermedades le hacían daño como cualquier ser humano. Entonces no era habitable para ellos. Entonces ellos, si vinieron, pues fue muy de pasada y en determinadas zonas, ¿no? Quizás por mar, desde Tumbes hasta Puná, ciertas de las costas, pero más bien comercial, pues recordemos que el espóndilo solo se produce en nuestras costas y para ellos era muy importante el espóndilo, ¿no? Pues yo he estado en los museos de tumbas reales de Lambayeque y está repleto de collares, todas las tumbas lo tienen mucho más apreciada que el oro, Claro. el espóndilus. Entonces, eso es lo que van a encontrar luego los conquistadores cuando llegan aquí. Estaba en ese momento antes de la llegada de los españoles. Precisamente había también internamente una situación de querer conquistar esos espacios desde la sierra hacia la costa. ¿Cómo se daba esa situación? No, la situación se daba que los españoles llegaron en medio de una guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, eh, se aprovecharon de eso porque entre las conquistas y la guerra civil se produjeron masacres, ¿no? Ujú. Dentro de los indígenas mismos, de tal forma que por esta razón Atahualpa tenía dentro de la población que ahora habita el Ecuador muchos enemigos dentro de las tribus. Lo mismo pasó en México, en la Nueva España. Entonces, como los españoles utilizaban muy bien la diplomacia. Ellos ya venían pues de Maquiavelo, venían de todo aquello, entonces ya sabían cómo manejar este asunto y se aprovecharon mucho de eso. Entonces ahí ya viene la conquista. Entonces, Guayaquil siempre fue considerada desde un punto de vista estratégico, no desde un punto de vista político. Desde el principio, los españoles pensaron asentar San Francisco como un sitio más bien de asentamiento para españoles y políticos, ¿no? Porque existía el antecedente de aquella civilización de los Quitos, eh, en la zona donde está Quito. También hay que tener claro que donde está Quito existía una población, pero no como la que imaginamos, ¿no? Era una población bastante dispersa. Las leyendas dicen que hubo tantos palacios, etcétera. No se ha encontrado vestigios de ninguno, como tiene, por ejemplo, Cuenca o como desde luego tiene Cusco. Lo que sí es cierto es que era considerada una zona
desde el punto de vista religioso sagrada, porque por ahí pasa la línea equinoccial y todas estas poblaciones prehispánicas pues tenían mucho en cuenta todos los movimientos solares, las estrellas y todo aquello, y se dieron cuenta de que si paraban un palito, pues la sombra llegaba de tal sitio, pero cuando llegaron a la zona de Quito, a la zona equinoccial, no había sombra, ¿no? Eso. Entonces era un sitio sumamente sagrado para ellos, importante. De hecho, ellos ya hacia el norte conquistaron un poco más, pero no mucho, se regresaron ya. Hablando de los españoles cuando llegaron a esta tierra. Exacto, sí. A ver, no, no, estamos ahí hablando de los incas. Ah, Estamos ya, hablando de entiendo. los incas. Estamos Cuando hablando de hablamos, los incas. solamente para hacer Sí, una sí, apreciación porque nos estamos saliendo del tema. exacto, y poner en contexto, cuando hablamos de Huáscar y Atahualpa, digamos en qué zona se sentaban cada uno. Bueno, Atahualpa tenía como centro de operaciones, desde luego, Quito, Ok. ¿no? La zona de Quito, nuestra zona. Y Huáscar estaba al sur, se levantó por allá. La disputa viene por el hecho de que se decía que Atahualpa era hijo, digamos, ilegítimo, no era cusqueño, etcétera, etcétera. Pero recientes estudios, aunque nos salgamos del tiesto ahora, nos indican que Atahualpa sí nació en Cusco, Ah, independientemente, sí, independientemente de su querencia por nuestras tierras, ¿no? Que ujú, eso es un hecho irrefutable. ujú. El que nació, el que nació en el territorio que actualmente es Ecuador fue Huayna Cápac. Huayna Capa. Ujú. Por eso en Cuenca pues está ahí la avenida, Huayna Cápac, etcétera. Y a Hasta Huayna un Cápac, estadio por creo que se haber llama así. nacido, sí, a Huayna Cápac, por haber nacido fuera del Cusco, fuera de la corte, lo llevaron a presentar a Cusco de niño ante las panacas reales, es decir, ante la corte, ante las panacas reales, digamos, a certificar que pues era un príncipe. Ah, Si no hubiese, claro, y eso no ocurrió nunca con Atahualpa, por lo cual se deduce que sí nació allá. ok, bueno, Ujú. sí, efectivamente nos hemos un poco desviado, pero este tema de la historia tiene muchísimas aristas, Es donde apasionante, es apasionante, es sí, sí. apasionante porque efectivamente siempre nos centramos o en la conquista, pero no estamos mirando un poco más allá de lo que verdaderamente es de bastante interés para conocer un Sí, poco, ¿no? y muchas ¿Por qué veces, somos como sí, somos? yo siempre lo digo así, aunque pues a veces no cae muy bien, lo vemos de una manera muy provinciana, muy local. Cuando nosotros formábamos parte de estructuras políticas mucho más grandes, inicialmente pues el Incario y más tarde y a nivel global con la corona española, ¿no? Que ahí sí ya formamos parte de de un imperio global, un imperio oceánico, que pues bueno, en la época de la colonia, pues ahí tenemos mucho que hablar y cosas maravillosas en que Guayaquil fue un nodo logístico importantísimo. Entonces, Importante. donde habíamos dejado el tema, Este ahí tema, sí. Entonces el, vamos ahora a entrar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? no, No. vamos a esperar un poquito, Oh, ¿sí? ok. Ok, entonces Sí, ahí sí, vamos a hablar, en todo caso, de los tendríamos, siguientes traslados, no tenemos que hablar de los siguientes exacto, traslados. se habla de 7 asentamientos. Sí, ¿Por qué tantos traslados? bueno, por muy diversas razones. Este Ujú. sitio en Boliche, donde estaba el cacique Guayaquil, este, fue abandonado por Benalcázar y Ok. dejó en el sitio a sus lugartenientes y dejó en el sitio pues pocas armas, etcétera, etcétera. Ocurre que esta gente muy envalentonada, los españoles empiezan a maltratar a los indios, a violar a sus mujeres y a hacer todo tipo de estropicios, de tal forma que se rebelan los indígenas y los expulsan, tienen que irse.
de aquí, los españoles, entonces se arruina totalmente el asentamiento y Guayaquil tiene que mudarse. Entonces, esto fue en 1535. Le toca a uno de los que se queda, a Hernando de Saera, trasladar a Guayaquil y lo traslada en 1536 al sitio de Yagual. Ese Yagual. sitio no está totalmente identificado como un sitio geográfico específico, pero se entiende que es más o menos por el morro Oh, actual, por el morro, o sea, sí. del lado de playas, de eso, pero en el Golfo todavía, ¿no? Ajá. Ese asentamiento se queda ahí, pero ocurre que empieza para 1536 y a continuación empiezan los levantamientos de indígenas en Lima. Los incas sitian a Lima. Entonces Pizarro llama a todos los españoles de todas las comarcas que vayan a defenderlo. Entonces Saera se va para allá y esto queda abandonado y se despobla, ¿no? Cuando Entonces usted Escazú, habla cuando usted habla del traslado, ¿a qué se está refiriendo? ¿A hombres que se van de un sitio a otro con propiedades y cómo se instalan en ese otro traslado? sí, bueno, inicialmente cuando se trasladan, pues se trasladan en una especie de campamento y luego ahí levantan pues viviendas en principio desde luego provisionales. Pero en Ujú, este caso, por ejemplo, en el sitio de Yagual, habrán ujú, sido cosas de madera, cosas muy sencillas que desaparecieron inmediatamente al ser abandonadas. ujú. Aquí no fue por el el ataque de los aborígenes, sino por el despoblamiento producido por la llamada de Pizarro. Pizarro. Ok, perfecto. Entonces, pasa esto, se sofocan las rebeliones en el Perú y Pizarro le ordena ahora sí a nuestro famoso conocido Francisco de Orellana que vuelva a reinstalar a Guayaquil, Wow. ¿no? Entonces, sí, pero a instalar a Guayaquil. Y lo instala en la zona por donde ahora está Daule, en la comunidad de los Daulis, ¿no? Estamos hablando de 1537, Wow. 1537. Pero esta tampoco tiene una vida muy duradera, porque tuvo problemas otra vez con los indígenas y todo, y el mismo Orellana la reasiente en 1538, al año siguiente, en La Culata. Otra vez vamos a hablar de La Culata, y en los escritos va a aparecer Santiago de La Culata. Volvemos al inicio cuando decíamos que la ciudad se llama Santiago y el apellido, por decir así, es el topónimo. Y como esta zona también por los españoles era conocida como La Culata, se llama Santiago de La Culata. Bueno, yo soy un Pero poco curiosa y a mí ahí lo sí, que me interesa, antes de continuar y ya ver qué ocurre finalmente, sí, cuando se van a ese llamado, ¿qué pasa sí. en el sitio? O sea, los indígenas piensan que han ganado algo, se quedan quietos, qué pasa en ese interín hasta que regresa Francisco Orellana? Ya, bueno, en el sitio específico de Yagual hay que tener en cuenta que esa zona es Huancavilca, porque también hay otro equívoco. Donde está asentado actualmente la ciudad de Guayaquil es una zona chona, no es Son, Huancavilca. Los mm, Huancavilcas están de la cordillera Chongón-Colonche hacia el mar. Aunque ya. hay cierta mezcla a veces y todo, pero básicamente somos acá chonos. Y entonces la etnia huancavilca es la que habita esa zona. Y todos los escritos y referencias indican que ellos, los huancavilcas, los llaman los españoles, eran muy políticos y gente predispuesta. No eran violentos y era gente que colaboraba. Eh, Los indígenas en la costa, por una u otra razón, nunca fueron dominados por los españoles.
no en la manera que lo fueron en la sierra, ¿no? En el caso de los Huancavilcas, si pretendían establecer una encomienda, sencillamente ellos iban para la selva y ya está. No ofrecían resistencia. Entonces lo que tuvieron que hacer ellos es transar, ¿no? Los españoles transar. Recordar que hasta ahora existen en la península y todos estos sitios tierras que pertenecen a los locales, ¿no? A los Exacto, hay, comunes. porque incluso en el tema de la constitución última no se consideró al pueblo huancavilca y había también una serie de circunstancias allí que estaban en discusión, digamos. Que no habrán pensado que ganaron, les habrá extrañado que se habrán ido, pues, y habrán entrado en aquella población que sin duda fue sumamente incipiente para conocer y ver si recogían algo. Lo pienso humanamente, nada más. No hay ninguna descripción en ese sentido. No hay ninguna descripción en ese sentido. Excelente. Ocurre Ahora, que ya cuando sí, se establecen en la culata, sí alcanzan a estar un tiempo, pero se establecen aquí en Río Guayas, pero del otro lado, del lado de Durán. ok, Orellana la pone allá, la pone ok, allá. Pero ¿qué pasa nuevamente? Es que los españoles en realidad eran muy pocos conquistando un continente. Ocurre que lo llaman de Quito, estaba Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador, y lo llama porque él se va en realidad lo llama a que Orellana encuentre la razón de su vida, porque lo llama porque se va al país de la canela, y es donde descubren el Amazonas. Lo llama a esa expedición. Entonces abandona Guayaquil. Abandona Guayaquil, se lleva muchos hombres y se lleva las armas. Entonces queda un poblado prácticamente indefenso aquí en el Guayas, pero del lado de frente con la partida de Orellana. Es así que empieza a ser asediado por los indígenas de la zona. Esto ocurre entre 1542 a 1544, que Diego de Urbina tiene que huir al Cerrito Verde, a nuestro querido Cerro Santana, ¿no? sí, Llamado por los aborígenes Lominchao. Lominchao. lo Llega, menciono. pero al lado norte, es decir, la zona de la Tarazana más o menos, al lado norte llega. De ahí, porque ellos huyen hacia allá, pero haciendo un pacto con los aborígenes. Dicen, ya no les vamos a hacer nada, pero váyanse de aquí. Y se van y llegan a Y la ahí margen estamos derecha hablando de del cuál de los Guayas. traslados. Ese sería el sexto traslado. Esto sería el sexto, a ver, espérese. Este es el quinto. Este es el El quinto. quinto. Sí, Perfecto. Este es el quinto sí, traslado. sí, sí, sí. Entonces lo traslada Diego de Urbina. Diego de Urbina es el que se traslada y establece la ciudad ahí. Pero ¿qué pasa, no? Es la historia desde el principio de Guayaquil, ¿no? De muchas adversidades e inestabilidad Ujú, que se producen en las guerras civiles entre españoles, ¿no? Los que estaban con Diego de Almagro y los que estaban con Pizarro. Y ujú. se suponía que venía un grupo de desde Quito que eran almagristas a atacar a los pizarristas que estaban en Guayaquil. Ahí, luego de esto, es que adquiere la ciudad el nombre de muy noble y muy leal, porque los pizarristas, digamos, eran los oficiales que estaban con la corona. Entonces ahí adquiere el nombre de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. Entonces, Aquí. Urbina también la traslada, la despobla para que se encuentren en vacío los que vengan. Finalmente, esto no ocurrió, pero igual la ciudad se despobló. Entonces, para 1546 es Diego de Olmos, el que establece la ciudad de Guayaquil en forma definitiva en 1546. Ahí mismo, en el Cerrito Verde, pero esta vez del lado sur
donde está ubicada la ciudad, donde, digamos, se asentó definitivamente, ¿no? En la zona que hace, siempre lo llaman silla de jineta, ¿no? Lo que hace el Cerro Santana, que baja en dirección hacia el Cerro del Carmen, ¿no? Aunque esa Sí. cumbre en algunos mapas aparece como San Cristóbal, ¿eh? Ese nombre ha desaparecido, ahora solo decimos del Carmen. Entonces Ujú. asienta ahí. Y para el año siguiente, un 25 de julio, la fiesta patronal de Guayaquil se establece, ya se aparece escrito en las actas del Cabildo que la ciudad está asentada definitivamente ahí y de ahí pues ya no se va a mover. Entonces tenemos esa Esto ya es fecha en el como 47. en el 47, sí. Esa es la Es la fecha última definitiva. fecha, sí. Él se asienta ya en el 46, Pero pero eso es un legalmente, asentamiento definitivo. Es un sí, asentamiento definitivo a sí, los sí, sí, diferentes sí, traslados que se habían hecho. de los diferentes traslados. Y aquí en este recuento, que por cierto ya pondremos la imagen en la pantalla, Ya. en este recuento, este, van a aparecer todos los traslados. Por cierto que me olvidaba de una cosa. Eh, Cuando Diego de Urbina establece la ciudad, Urbina también es el que le da el escudo colonial a la ciudad. Ujú. Que tiene león rampante, el castillo y estas ondas. Esto Sí. ya lo pondremos en la Sí. imagen. En esta parte, precisamente ya mirando al mapa, ¿no? Y de lo que usted menciona, el último y definitivo asentamiento donde ya se firma un documento, porque creo que eso es lo que le da también la validez, ¿verdad? En ese momento la ciudad estaba cumpliendo una celebración el 25 de julio. ¿Por qué para empezar era 25 de julio la conmemoración de la celebración de Santiago de Guayaquil? Y luego, ¿por qué en esa época, ya desde aquella época, entonces nosotros venimos celebrando un asentamiento definitivo y una conmemoración del patrono Santiago? ¿Estoy equivocada o cómo es la situación ahí? Eh, Olguita, desde aquel momento, desde el asentamiento definitivo, se conmemoró siempre el 25 de julio, pero la fiesta patronal de Santiago, porque en España es el día del patrono, ¿no? Perfecto. En aquella ocasión, los 25 de julio se sacaba a pasear a la plaza principal el estandarte real, es decir, el escudo de la dinastía reinante, y había una especie de muestra de lealtad a la corona. Eso se realizó hasta antes de la independencia, ¿no? Porque se paseaba el estandarte real. Naturalmente, luego de la independencia, pues mal podía pasear el estandarte real, ya que nos habíamos Hija. convertido en república. No se festejaba la fecha de la fundación, Ujú. y no se festejó la fecha de la fundación hasta hace, digamos, poco tiempo, ¿no? En términos históricos sería ayer, hasta los Ujú. años 60 en que la Ujú. Junta Militar, presidida por Ramón Castro Gijón, decidió que se celebre el 25 de julio las fiestas de la, entre comillas, Fundación de Guayaquil. Porque hasta ese entonces se manejaba la historia de que pues Orellana había fundado la ciudad un 25 de julio, lo cual no es Ujú. cierto. Eso estaba basado, Orellana se quiso pasar de vivo y le escribió al rey con unas probanzas en las cuales, por haber hecho estos traslados que hemos hablado, Ujú. quiso atribuirse la, la fundación de la ciudad. Eso nunca prosperó, el rey no se la concedió, pero esta ciudad ya estaba fundada.
claro. Entonces, de ahí viene el equívoco. Entonces, la Junta Militar, tratando de que Guayaquil festeje como en Quito el 6 de diciembre, la fecha de la fundación, puso el 25 de julio. En toda la época republicana en Guayaquil se festejó el 9 de octubre. Era la Mm, fiesta grande. claro, Olguita, usted y yo debemos recordar que para julio era una fiesta bastante menor. En sí. octubre era una fiesta grande realmente, ¿no? Pero pues para julio, pues no, era una cosa bastante secundaria porque es una cosa que vino muy posterior. Ahora está bien que haya crecido, pero sabiendo que es la fiesta patronal, la Ajá, fundación de Guayaquil es el 15 de agosto de 1534. 15 de agosto de 1534. La Academia de Historia, a la cual me honro en pertenecer, emitió una publicación en la que se aclara esto perfectamente. El ujú. doctor Rodolfo Pérez Pimentel, nuestro ilustrísimo historiador, redactó todo el documento y está avalada por la Academia Nacional de Historia, capítulo Guayaquil. Esto Ahora, no, sí. sí, diga, diga. Ahora hay una situación. Nosotros, sí, a Julio le hemos dado una fecha, le hemos puesto una conmemoración, se habla de las fiestas de Guayaquil como tal. Muchos identifican el mes de julio como eso, ¿no? Es un tiempo de recordación. Sin embargo, antes de que nosotros fuéramos reasentados, que hubieran esos traslados, ¿había alguna fecha que verdaderamente sea relevante en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles? No, Olguita. Quizás en la sierra y en la parte sur, no fecha, sino momento pues, de los solsticios y cosas así. Eso Oh, no, es que lo que pasa es que nosotros tenemos un pensamiento quizás un poco anacrónico, ¿no? Nos situamos en el momento actual, en nuestras costumbres, en nuestra civilización, cuando si nos trasladamos 500 años atrás a las civilizaciones de aquella época, ellos tenían un concepto de la vida pues totalmente distinto, ¿no? Los, lo- lo- los entonces, calendarios eran diferentes y las festividades eran distintas. ahí Tenían cobra entonces, normalmente, perdón, ahí, ahí cobra sentido el Inti Raymi. sí, aunque yo tengo algunos reparos, ¿no? El Inti Raymi en el Ecuador, Ajá, pero el Inti Raymi en el Ecuador, ¿no? Porque en el en Ecuador, el claro, Ecuador el Ecuador. nosotros sabemos que casi todo el año tenemos los días exactamente del mismo largo, ¿no? Nos dura 12 horas de día, 12 horas de noche, 20 minutos más, 20 minutos menos como máximo, como máximo. Entonces no Claro. tiene sentido este renacer que tiene en los países de Oh, ya, latitudes más largas, ¿no? En que claro, el día se empieza a alargar o la noche se empieza a alargar. largarse. Pues en la zona del Ecuador no tiene sentido. Pero bueno, no me voy a meter en No, ese no, no lío nos que vamos a meter, pero me van a sí un salir, poco me situarnos. van a salir algunas culebras. Ahora, yo estoy de acuerdo que las comunidades indígenas lo festejen en el sentido, desde el punto de vista turístico y que atraigan a todos los gringos que quieran, pero de ahí, que sea una cosa realmente Totalmente. importante. Bueno, bueno, Hablando precisamente de la imagen que estamos presentando ahora y del escudo que se presentó, este de sí, aquí, este escudo finalmente corresponde o se encuentra en algún momento situado en alguna parte dentro de Guayaquil. sí, cómo no, sí, está en muchos sitios, Ok. está en muchos sitios. Sí, 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 O sí. sea, se siguió en todo caso porque este escudo o sea, fue traído por los españoles. Sí, Ok, sí, pues, por Diego de Urbina, por claro. Diego de Tiene Urbina. mucha Entonces, semejanza al pueblo donde él nació. oh, ya. O sea, lo Y bueno, adoptamos. algunos aumentos y todo, porque ahí está la bandera
de las aspas de Borgoña, el castillo de Castilla, pues y el león, ¿no? De la corona de Sobre león. estas aguas No, que simbolizan la bandera de Guayaquil, porque veo ahí bueno, ese látigo. algunos dicen que la bandera de Guayaquil fue inspirada en este escudo. Y Ujú, eso también es un tema larguísimo, que larguísimo. pienso que por lo pronto lo dejamos ahí porque pues también vamos a sacar chispas más o menos Bueno, interesantes. es Entonces, interesante y a mí me parece sí, que es momento ojo, de sacar las sí, chispas. ojo Claro, no está que preciso, Olmo, pero que sí, Diego de Urbina ahí no ha incluido a la corona de Aragón, porque ya. la conquista de América fue realizada por castellanos. Con Mm, castellanos me refiero no solo a los de la actual Castilla, sino a los andaluces y a los vascos, gallegos y todo eso, aunque también hubo de otras nacionalidades, pero básicamente por habitantes de la corona de Castilla, y ahí ha puesto pues los reinos principales que conformaron la corona de Castilla, que fueron la propia Castilla por el castillo y el León por el reino de León que se integró a la corona de Castilla. ujú, perfecto. Vamos a sacar esta imagen entonces, ¿no? Sí, sí, Y como se dice, ahí. cada tema es un tópico amplio, ¿no? Amplísimo de revisar precisamente porque necesitamos, ¿no? Necesitamos como pueblo, como comunidad, saber exactamente estos hechos. Y bueno, usted nos dirá ahora en esta recapitulación todo lo que hemos visto hoy y que espero que prontamente podamos seguir revisando, porque hay más, me imagino, de ver, ¿no? Bueno, Olguita, la verdad que sí. Eh, Durante años, algún tiempo, mucha gente me pidió que dé charlas sobre la Fundación de Guayaquil y yo sistemáticamente me había rehusado porque es un tema extremadamente complejo, lleno de lugares y fechas, ¿no? Sitios y explicaciones que el oyente termina pues abrumado y se confunde. Pero finalmente hace casi un año me invitó la Academia Naval Almirante Illingworth, academia por la que tengo un especial aprecio, por muy colaboradora en los eventos cívicos, y decidí armarla, ¿no? Entonces me armé de paciencia para armar esto y pues tuve que también editar algunas partes que me parecieron excesivas porque hay datos que lo ponen a Guayaquil, en el río Amay, que sí se llamaba el río Babahoyo en los inicios de la conquista, y bueno, río arriba, río abajo, en fin, una serie de datos que lo que hacían es confundir muchísimo, ¿no? Entonces, esto digamos que es un resumen. La razón por lo que eh, no hay una cronología exacta es porque los españoles ya fundaron la ciudad y con eso se tuvo. Estos datos se dan uniendo historias distintas, ¿no? Por caso de la expedición a tal sitio, entonces nombran a la ciudad o nombran tal evento y uniendo como un rompecabezas se ha logrado establecer esto. Entonces, he puesto este cuadrito porque me parece necesario recapitular que lo principal, lo capital, es que Guayaquil fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro en la llanura de Liribamba, cerca del actual Riobamba. En el acta de independencia aparece que fue fundada en el pueblo de Ricbamba y ahí los españoles le pusieron enseguida Riobamba, aunque no se le hizo fundación española ahí a Riobamba, pero había un pueblo indígena llamado así. A continuación, para ser ubicada mejor y servir a la conquista, es trasladada a la costa, a la zona de Guayaquil, por Sebastián de Benalcázar, a lo mejor en abril de 1535, y adquiere ahí el nombre de Santiago de Guayaquil. Esta fecha es la que adoptó la Municipalidad de Guayaquil como fecha oficial de la fundación.
Ellos aducen que por ser la primera vez en que aparece el nombre Guayaquil, pero lo cierto es que la ciudad de Santiago fue fundada un año antes. Pero bueno, son decisiones en realidad políticas. Tenemos que luego es trasladada en 1536 por Hernando de Saera al sitio Yagual, más tarde repoblada en 1537 por Francisco de Orellana en la tierra de los Daulis, a orillas del río, y en 1538, luego de la despoblación de aquella, nuevamente repoblada y pacificada por Francisco Orellana, la trae más hacia el sur, a la zona de la Culata, es decir, nuestra zona. Esta es abandonada por Orellana y tiene que ser trasladada por Diego de Urbina, lugarteniente de él, entre 1542 y 1544 al Cerrito Verde Lominchao. Esta, por situaciones políticas, es despoblada nuevamente hasta que en 1546 Diego de Olmos la asienta en forma definitiva sobre el mismo Cerrito Verde en Lominchao, pero en la ladera sur, donde nosotros tenemos actualmente pues la iglesia de Santo Domingo, la escalinata Diego Noboa, etcétera, la ciudad vieja. Esto en 1546, pero es el 25 de julio de 1547 en el mismo asiento y lugar que en las actas del Consejo aparece que ya se ha asentado en forma definitiva la ciudad de Santiago de Guayaquil. Y de esa manera termina la azarosa o el azaroso inicio de la historia de Guayaquil en tierras de lo que ahora es el Ecuador. ¿Qué le parece, Efectivamente. Olguita? Y como usted dice, ¿qué cree usted que le debería interesar entonces a quien escucha estas historias para poder mejorar o para poder incorporar en sus nuevos diálogos en relación a nuestra ciudad? Eh, bueno, me pone una pregunta un poco difícil, pero en todo caso hacemos o exhortamos a las personas que estamos tanto en la difusión cultural como en la investigación a seguir en este trabajo y a la ciudadanía en general a interesarse, porque si no sabemos quiénes somos, no somos nada. Es como si este momento, Olguita, me da algo cerebral y pierdo la memoria, y usted me empieza a hacer preguntas y yo dejo de ser y le digo, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Entonces no tendrían sentido nuestras vidas, no tendría sentido nuestra comunidad, no tendría sentido nada, porque solo vivir, alimentarse o sobrevivir en algunos casos, pienso yo que no es suficiente, mucho menos para una comunidad. Y una comunidad tan necesitada de todo esto que estamos hablando como la nuestra, se merece toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo y si es posible, todo nuestro sacrificio. Así es, y bueno, para ir cerrando esta conversación que en palabras simples reflexionemos y veamos pues que durante muchos años hemos conmemorado una fundación de Guayaquil como una fecha, con una explicación aparentemente única. Sin embargo, el recorrido que hemos hecho hoy nos demuestra que el origen de la ciudad fue el resultado de un proceso histórico mucho más amplio, marcado por decisiones, traslados, acontecimientos, que se desarrollaron durante muchos años. Conocer la historia no disminuye el valor de la conmemoración, por el contrario, la enriquece y nos invita a comprender mejor nuestros orígenes,
Agradecer en todo caso a mi querido amigo Fernando Mancero, historiador, por compartir con nosotros el fruto de sus investigaciones y por ayudarnos a mirar este capítulo de nuestra historia desde una perspectiva basada en documentos, en evidencias, y bueno, que la historia sigue viva precisamente porque continúa investigándose, porque se continúa dialogando. Y pues bueno, espero que tengamos próximos capítulos donde podamos seguir revisando todos estos antecedentes y todas estas investigaciones, y sobre todo de cómo nacen esas celebraciones, de por qué el origen de las fiestas patronales y cómo se incorpora esta fecha que conmemoramos también, del último reasentamiento, como parte de lo histórico que tiene nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, enormemente agradecida con usted por esta deferencia de tomarse este tiempo y darnos estas maravillas que yo sé que van a ser muy valoradas. Gracias, gracias, Olguita, nuevamente por la invitación. En realidad me he sentido muy cómodo y muy contento de poder compartir lo poco que puedo hacerlo. Y pues estamos a la orden para seguir adelante. Esto es una cruzada que sin duda no es de unas pocas o no, pocos años, sino en realidad una cruzada vital. Así que pues vamos adelante. Gracias.